se transforma ahora en el centro Baruch Hashem, de toda la alianza internacional. Y entonces damos la más cordial bienvenida a todos aquellos que están unidos a nosotros en este día, la comunidad en Londres, en la parte sur de España, en Argentina, en México, en Venezuela, en República Dominicana, ¿okay? Y otros tantos países que están unidos a nosotros hoy vía el milagro de la tecnología. Y damos gracias al Eterno por concedernos esta bendición de este día. Hashem nos ha guardado y nos ha permitido llegar a esta clase, que es la 11ª clase de la serie Eligiendo tu Judaísmo, que vamos a estar compartiendo en este horario. Después en la tarde, con la bendición del Eterno, a las 2:30 de la tarde, hora de Nueva York, vamos a estar compartiendo la clase número 12 de Eligiendo tu Judaísmo. De manera que vamos a tener un día rico hoy aquí del estudio de la Torá. Nos vamos a gozar juntos en todas las cosas que el Eterno sin duda tiene para nosotros. Esta serie de Eligiendo tu Judaísmo no sale del aire, sino que es una respuesta a malos entendidos que se dan, sobre todo dentro de las comunidades emergentes hoy día en el mundo, tanto de judíos como de justos de las naciones. Y debido al hecho de que estas comunidades emergentes están saliendo de las ruinas teológicas dejadas por las enseñanzas equivocadas acerca de la Torá, acerca de Mashiach, acerca de todo lo que tiene que ver con la vida en su integridad y su relación con Hashem. Debido al hecho de que toda esta masa, toda esta generación nueva de creyentes no ha tenido nunca una formación hebraica, no ha tenido nunca una formación acerca del judaísmo como tal. Cuando... Ay, muchas gracias. Tienen que ser enseñados de nuevo en toda esta riqueza. Tienen que ser instruidos de nuevo en toda la grandeza de la fe de Israel. Y aprender que hoy día existen muchas alternativas, muchas tendencias, muchas tradiciones y muchos ritos dentro del judaísmo único que recibimos un día por mano de Moshe desde Sinaí. Quiere decir entonces que el judaísmo que nosotros tenemos hoy día, judaísmo que ustedes conocen, que ustedes ven, del cual ustedes oyen y del cual posiblemente muchos de ustedes han explorado, a través de la lectura de algún libro o la internet
conversación con amigos, etc. Da la impresión para muchos de que ese judaísmo con el cual usted se ha encontrado es el único que existe. Y no es así realmente. Hay muchas escuelas. El judaísmo que hoy día existe en el mundo es el resultado de adaptaciones, de contextualizaciones necesarias para ser relevante en las nuevas condiciones que el hombre vive. La esencia que no cambia de lo que un día Dios nos entregó por medio de Moisés. Antes de venir para este santo lugar donde estamos reunidos hoy, yo estaba conversando con mi esposa y le decía, Hani, lo que pasa es que cuando una verdad que tiene el poder de impactar el mundo entero, cuando un símbolo que tiene el poder de impactar el mundo entero se masifica en la población, la tendencia es dañar ese símbolo. La tendencia de la gente es manipularlo, cambiarlo. Y convertirlo en ocasiones en un objeto de idolatría. Eso pasó con Moshe Rabenu, por ejemplo. En la propia historia de nuestro pueblo hay ejemplos constantes de eso. Lo cual nos dice el cuidado que tenemos que tener con las grandes verdades que tienen el potencial de cambiar toda una generación. ¿Qué pasó con Moshe cuando estuvo 40 días y 40 noches en el monte? Los de Israel crearon un becerro de oro. Y le rindieron adoración a un becerro de oro. Ese becerro de oro no era una representación de Hashem. Ese becerro de oro era una representación de Moisés. La gente piensa que el becerro de oro es abodazará, pero no es una abodazará en el sentido de que ese era el Dios que ellos pensaban que era Yuhei Bajé. El becerro de oro fue una representación de Moisés Rabeno. De hecho, ellos dicen, mañana va a ser fiesta para Hashem. No para el becerro de oro, para Hashem. Y le dice a los de Israel, estos son tus dioses, tus Elohim, que te sacaron de Egipto. Porque de Moisés no sabemos qué le ha pasado. Entonces tenemos que buscar un nuevo líder. Recuerda que la palabra Elohim no tiene nada que ver con divinidad. Elohim, ¿qué quiere decir Elohim? Jueces, líderes, justicia, principios que no cambian. De hecho, Hashem no le permite a Moisés entrar en la tierra prometida y Moisés muere sin saber dónde. Y fue sepultado sin que hasta este día se sepa el lugar de su sepultura. ¿Por qué tuvo que hacer Hashem eso? Entre otras cosas, para evitar que lo hicieran, ¿qué cosa? Un ídolo. ¿Qué pasó con la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto? Unas generaciones más tarde. Los hijos de Israel la adoraron
como si fuera una divinidad. ¿Y qué tuvo que hacer un buen rey de Israel? Destruirla, hacerla polvo, acabarla. Y lo mismo ha ocurrido con nuestro Santo Maestro. Y lo mismo ha ocurrido con el madero sobre el cual él fue colgado. La gente unos siglos más tarde convirtieron aquel madero en una cruz, en un crucifijo que hasta el día de hoy la gente adora. Entonces, cuando una persona que ha sido formada en una cultura de esa naturaleza logra abrirse paso entre siglos de desinformación teológica y finalmente se encuentra con sus raíces hebreas, pueden fácilmente en ese proceso de su búsqueda de identidad, sin un conocimiento sólido del judaísmo en sentido general y del judaísmo netzarita en sentido particular, se exponen a elegir para sí un judaísmo que no lo habrían elegido si hubiesen sabido de los principios y prácticas internas que esa escuela o versión del judaísmo específicamente tenía. Y es importante entonces que antes de hacer una elección, tú tengas la mejor información posible para que después no te veas envuelto en una situación donde de pronto las cosas no sean como tú lo habías pensado y sufras una pérdida innecesaria. Y desde el punto de vista de la enseñanza de nuestro Santo Maestro, cuando el hijo pródigo, es decir, la oveja perdida de la casa de Israel, regresa a su padre, no regresa a su hermano mayor, regresa a su padre. Y es el padre quien legitima su retorno. Y es el padre quien certifica la orden de matar el becerro grueso. Y es el padre el que certifica la autenticidad del nuevo nacimiento que ha ocurrido. En otras palabras, quien pone el vestido nuevo, los zapatos nuevos, el anillo nuevo y ordena la fiesta para la oveja perdida que regresa, para el hijo que regresa, después de haber perdido toda su identidad en una provincia apartada, quien establece todo esto no es el hermano mayor, es el padre. Y es importante entonces que tú te asegures que tu conversión sea al Padre. Porque cualquier conversión que no sea al Padre no es legítima. Y la conversión no es al hermano mayor. La conversión es al Padre. Tu experiencia de conversión, tu experiencia de retorno, tu experiencia de restauración de tu identidad tiene que ser en primer lugar al Padre. Y solamente el Padre es el que emite el veredicto. Este es mi hijo, que estaba muerto y ha revivido. Este es mi hijo, que estaba perdido y es recuperado. Es importante entonces que tu experiencia de retorno esté bien encaminada, que tu experiencia de retorno esté bien documentada, para que no te dejes confundir por la multitud de voces que pululan hoy día en el mundo de la internet reclamando el monopolio del judaísmo.
o el monopolio de la Torah. Y debido a todos estos elementos que hemos estado tratando en clases anteriores, sucede con la nueva generación de nuevos creyentes que está surgiendo en el mundo, que de hecho ya ha surgido en el mundo. Y una evidencia de eso es todos ustedes que están aquí y los que están escuchando y recibiendo esta clase a lo largo del mundo. Ustedes regresan a casa de un exilio, el exilio de las naciones, el exilio del cual habló el profeta Ezequiel cuando lo relacionó con los sepulcros de las naciones. Huesos secos, dispersos por toda la faz de la tierra. Y ese regreso viene con una mentalidad semejante a la mentalidad con la cual salió nuestro pueblo de la esclavitud egipcia. La esclavitud produce una fuerte baja autoestima en las personas. La esclavitud daña la mente de la gente. Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, salieron con un dolor muy grande, tantos años en la esclavitud. Ellos salieron con una autoestima muy baja, y Hashem tiene que levantarle su autoestima. Hashem tiene que decirle: ustedes son mi especial tesoro, ustedes son mis hijos. Y usted lee el lenguaje que usa Hashem hacia los hijos de Israel cuando sale de Egipto, es constantemente tratando de levantarle su autoestima, constantemente, porque venían con una mentalidad de esclavos, se sentían menos que los demás. Lo mismo sucede en esta segunda y final redención. Entonces, muchas personas, cuando en este contexto oyen de algunas expresiones del judaísmo contemporáneo, afirmando que el alma de los judíos es superior al alma de los gentiles, como erradamente enseñan algunos grupos ortodoxos y ultraortodoxos. Estas palomas incautas que están retornando del exilio de las naciones y que están buscando su identidad y que vienen con una autoestima por el suelo, al oír de que el alma del judío es superior, entonces dice: yo me quiero hacer judío ahí. Ahí es que yo me quiero hacer judío. Y debido al hecho de que está en juego el destino eterno de una generación, oiga, no se puede guardar silencio ante el inminente peligro que tiene para algunos caer en estas falacias chauvinistas de muchas sectas judías que existen defendiendo aún la idea de que genética y espiritualmente el judío es superior al gentil. No estoy hablando del aire. Les voy a citar, por ejemplo, al gran cabalista Yesaya Tishbi en su libro La teoría del mal a la luz del pensamiento luriano. Haciendo un estudio de las enseñanzas del gran cabalista Isaac Luria del siglo XVI, Yesaya Tishbi dice lo siguiente, y cito: está totalmente claro que todo el proyecto de la salvación está diseñado exclusivamente para los judíos. ¿Está oyendo eso? El proyecto de la salvación está diseñado exclusivamente para los judíos, por cuanto los no judíos tienen un alma satánica proveniente del lado femenino de la esfera del mal.
y edificando sobre esta teoría aquí en Brooklyn. Detrás de nosotros, el séptimo Rebbe del movimiento Lubavitch, en su libro Gathering Conversation, que se publicó en Israel, dijo, y cito lo siguiente: el alma del judío viene de las esferas de la santidad, mientras que el alma de los no judíos proviene de las tres esferas satánicas. Y uno de los discípulos del Rebbe, Schneerson, el rabino Ginsburg, hace una pregunta retórica que raya en lo más grotesco que yo alguna vez haya escuchado, cuando propone la siguiente pregunta y sugiere la siguiente respuesta utópica, y cito, dice el rabino Ginsburg: si un judío tiene necesidad de un hígado y pasa a un inocente no judío, debido a que el alma de un judío es de un valor más infinito, ¿permitiría la Torá quitarle el hígado y dárselo al judío? Esa es la pregunta hipotética que él hace. La respuesta hipotética que da es la siguiente: posiblemente sí. Porque el alma del judío es de un valor infinitamente superior al alma del no judío. Basta que cambiemos la palabra judío por la palabra alemán, o por la palabra aria, y tendríamos una horrible respuesta de por qué el holocausto. En efecto, como ya trágicamente sabemos, el sueño del tercer rey alemán en lo relacionado con la falsa supremacía de la raza aria se volvió una política del nacionalsocialismo de aquellos días. Y lo más horrible se da cuando Hitler da la orden para que altos oficiales alemanes embarazaran a mujeres escogidas para producir una raza superior que dominara al mundo y tener al resto como esclavos. Y cuando nos encontramos entonces con este loco de Adolfo Hitler creyendo estas cosas y ordenando trasladar al judío alemán a los campos de concentración y a las cámaras de gas por considerarnos una raza inferior, podemos entonces comprender el peligro de estas ideas antijudías, anti-Torah, que se han infiltrado lamentablemente como toxinas letales en muchas expresiones del judaísmo como lo conocemos hoy día, tanto en Chabad como en Breslov, como en el resto de otros grupos hasídicos y los Haredim modernos, ya sea en Israel o en otras partes del mundo. Y debido a la vulnerabilidad que los judíos emergentes tienen y los justos de las naciones tienen, porque son desconocedores de esto por un lado y por el otro vienen mordidos y dañados por todas estas falsas teologías que por años ha estado dominando el mundo. Este tipo de lenguaje, este tipo de teologías, este tipo de judaísmo que no tiene nada que ver con la Torá, les da la oportunidad de sentirse superiores. Y entonces cae en el peligro de un lavado de cerebro que viene después bajo la forma de ultraortodoxia. Y eso es lo que explica